Karai es una combatiente de élite del ejército de Destructor. Es una de sus servidoras de confianza, ya que es imparable en el combate y cumple sus órdenes al pie de la letra. Aunque es una guerrera letal, en el fondo, Karai es una persona con un corazón noble. Su nombre, Karai, se traduce del japonés como algo parecido a extremadamente severa. La primera aparición de Karai fue en los cómics de Mirage del año 1992 durante el arco argumental Ciudad en Guerra. Karai era uno de los miembros del Clan del Pie en Japón, pero viaja a Nueva York tiempo después de que las Tortugas derrotan a Destructor. Por esto, la facción del Clan del Pie que se encontraba en Nueva York se sumió en el caos, ya que diferentes grupos luchaban entre sí para conseguir el máximo control del clan. Cuando Karai llega a Nueva York, secuestra a Leonardo y les ofrece a las Tortugas que la ayuden a acabar con una facción élite del Clan del Pie que estaba causando problemas, a cambio de una tregua. Las Tortugas aceptan y junto a Karai van al cuartel general del Clan del Pie. Al llegar allí, se encuentran con su líder, pero pueden ver que a su lado está el cadáver de una niña, la hija de Karai. En la última batalla, los soldados élite del Pie se enfrentan a las Tortugas, a Karai y a sus tropas de apoyo. Aquí vemos que Karai se disfrazó como Destructor para tratar de poner las cosas a su favor, pero no lo consigue. Luego de una dura batalla, Karai y las Tortugas logran vencer. Karai les agradece y les promete que el Clan del Pie no los molestará más, y regresa a Japón. Desde esta primera historia, notamos que siempre ha existido una relación cercana entre Leonardo y Karai. Por lo general, cada una de las Tortugas por separado tiene una relación afectiva con otro personaje, como por ejemplo el caso de Rafael y Casey Jones. En los cómics de IDW se nos cuenta el origen de Karai en la microserie Villanos número 5. En este origen se nos cuenta que Karai es la hija de Oroku Yori, un descendiente de Oroku Saki y su amante Kitsune, quienes vivieron en la época del Japón feudal. Cuando era niña, Karai encontró un antiguo libro en la biblioteca de su padre, un libro llamado Ashi no Himitsu, un libro que contenía toda la historia del Clan del Pie y su familia, así como enseñanzas sobre sus métodos de combate. Desde ese momento, Karai se sintió cautivada por aprender todo sobre la historia del clan y las artes marciales. Durante su adolescencia, Karai llevaba una doble vida. En el día, era una estudiante sobresaliente, tal y como su padre lo quería, y de noche, era una aguerrida ninja en entrenamiento. Una noche, fue visitada por su ancestro Oroku Saki, quien se presentó como su abuelo. Saki le dijo que ella sería la encargada de devolverlo a la vida mediante un ritual, y que sería la responsable del resurgimiento entre las cenizas del Clan del Pie. Karai acepta su destino y durante los años siguientes se prepara para eso. Tiempo después, comienza el plan de Karai por traer de vuelta al Clan del Pie, y el primer paso sería asesinar a su propio padre, ya que él estaba dirigiendo al Clan del Pie más hacia los lados políticos y de negocios, desviándolo de su verdadero objetivo, que era el de controlarlo todo. Karai se esforzaba siempre en demostrarle a su abuelo Destructor que merecía ser su heredera, pero Destructor no veía en ella el talento suficiente, cosa que sí veía en Leonardo. Estos hechos desencadenan el arco argumental Caída de la Ciudad. Karai apareció por primera vez en la serie de 2003, en la segunda temporada, y desde entonces se convertiría en uno de los personajes más recurrentes de la serie. Es una mujer que se divide entre el honor y la familia, ya que a veces es aliada de las Tortugas Ninja y otras su enemiga. Durante la segunda y tercera temporada fue un antihéroe. En las temporadas 4 y 5 fue una villana y a partir de la quinta temporada sería uno de los héroes. Cuando era niña, Karai fue encontrada y adoptada por Destructor Utrum.
luego de que sus verdaderos padres la abandonaran. Destructor la entrenó y la hizo su guerrero de mayor confianza, incluso le reveló su verdadera identidad como Uhtrum. Luego de que los Uhtrum huyeron a Nueva York, Karai estaría a cargo del clan del pie japonés. Así como pasó en los cómics de Mirage, Karai vuelve a la ciudad de Nueva York en los hechos de la adaptación del arco argumental Ciudad en Guerra, cuando los dragones púrpura, la mafia y el clan del pie luchan entre ellos por el control de la ciudad. En el episodio 21 de la tercera temporada, llamado Same as It Never Was, se narra una historia en un futuro alternativo en donde el clan del pie tiene el control de la ciudad. Aquí, una vieja Karai asesina a Leonardo y a Rafael, pero Abril, en represalia, la asesina a ella disparándole un misil. Una de las mejores peleas de la serie ocurre entre Leonardo y Karai, cuando ella se pone el traje de Destructor. Leonardo la derrota sin mayores complicaciones. La historia de origen de Karai en la serie animada de las Tortugas Ninja de 2012 es bastante interesante. Su verdadero nombre es Hamato Miwa y es la hija biológica de Hamato Yoshi, más conocido como el Maestro Splinter, y de su esposa Tang Shen. Durante la última batalla entre Oroku Saki y Hamato Yoshi, Tang Shen es asesinada a manos de Oroku Saki y el dojo en donde vivían se viene abajo a causa de un incendio. En su huida, Oroku Saki se encuentra con la bebé de Yoshi y Tang Shen y decide llevársela para adoptarla. Saki nombra a la bebé como Karai. Yoshi sobrevive, pero queda anímicamente devastado por la muerte de su esposa y creyendo que su hija tuvo la misma suerte durante el incendio. En años posteriores, Destructor entrena a Karai en artes marciales, haciéndola una de los mejores soldados del clan del pie. Karai fue raptada cuando era muy pequeña, así que no recuerda quién fue su verdadera familia y reconoce a Destructor como su padre. Entre los episodios 25 y 26 de la serie, llamados La Hora de la Verdad, Destructor le confiesa a Splinter en medio de una batalla que fue él quien robó a Karai cuando era una bebé, a modo de venganza por haberle quitado a Tang Shen, de quien también estaba enamorado. Su primera aparición fue en el episodio número 14 de la primera temporada, llamado Una chica nueva en la ciudad. Aquí, Leonardo y Karai comienzan una relación de amor y odio, por decirlo de alguna manera. En el episodio llamado La venganza es mía, se podría decir que Karai ya es una aliada de las Tortugas Ninja, después de enterarse de lo que pasó entre Oroku Saki, Hamato Yoshi y su madre Tang Shen. Estando en las alcantarillas con las tortugas, Karai decide ir a acabar con Destructor y poner fin al conflicto entre familias que ha existido durante años. Leonardo quiere acompañarla, pero ella se lo impide. Destructor sabe que Karai irá a asesinarlo, así que decide secuestrarla y usarla como cebo para que las tortugas y Splinter vayan a rescatarla, y mediante una trampa, mutar a las tortugas en serpientes para que ataquen y acaben con Splinter. Las tortugas llegan para atacar a Destructor y rescatar a Karai, pero en medio de la batalla, Karai cae en el mutágeno, convirtiéndose en una gran serpiente blanca que ataca a Splinter. Pero ella logra recordar que él es su verdadero padre y lo deja escapar junto con las tortugas. La mutación de Karai tiene una particularidad, ya que ella tiene la capacidad de volver a su forma humana, conservando algunos rasgos de serpiente. Esto se debe a un error que cometió Baxter Stockman al momento de crear el mutágeno que la convirtió. En Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, Karai es hija de Oroku Saki y una mujer desconocida. Fue la fundadora del clan Hamato y es uno de los antepasados de las Tortugas Ninja. Fue Karai y su clan quienes se encargaron de derrotar a Destructor años atrás y sellarlo en el Reino Crepuscular. En uno de los episodios, Karai traspasa su alma al cuerpo de Abril para que no se pierda el arte ancestral llamado Hamato Ninpo, necesario para derrotar a Destructor.
En la película animada de las Tortugas Ninja de 2007, Karai es la líder del Clan del Pie luego de la muerte de Destructor, contratada por el millonario Max Winters para ayudarlo a él y a sus generales de piedra a cazar a los 13 monstruos inmortales antiguos. Más adelante en la película, formaría una alianza temporal con las Tortugas Ninja. En cuanto al aspecto físico del personaje, es una de mis versiones favoritas de Karai. Karai es un personaje secundario en las películas live action de las Tortugas Ninja. Es una miembro del Clan del Pie, asistente y mano derecha de Destructor. Este personaje fue muy criticado por los fans, ya que en ambas ocasiones es derrotada muy fácilmente, cosa totalmente opuesta a su versión original de los cómics y series animadas. Tanto así que hasta la mismísima Avril O'Neil pudo derrotarla. En el cómic El Último Ronin, Karai es la madre de Oroku Hiroto, el villano principal de la historia. Karai tuvo un mortal enfrentamiento contra Rafael, que dejó como resultado el desvivimiento de la tortuga, pero este alcanzó a darle un golpe final a Karai, golpe que la dejó prácticamente en estado vegetativo. Karai ha aparecido en diferentes videojuegos de las Tortugas Ninja, tanto como personaje jugable como uno de los villanos. Para resaltar algunas de esas apariciones, como personaje jugable, aparece en videojuegos como Shredder's Revenge Dimension Shell Shock, como uno de los personajes más poderosos. También es una de las luchadoras del videojuego Tournament Fighters. Además de participar en otros juegos como Tortugas Ninja Smash Up y en los juegos para móviles Tortugas Ninja Leyendas y Mutant Madness. Como jefe, ha participado en juegos como Tortugas Ninja 2 Battle Nexus, Mutantes en Manhattan y en Splintered Fate. Gracias por ver el video hasta el final. Si no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para que no te pierdas nuevos videos. Si quieres ver más, en mi canal tengo muchísimos más videos de las Tortugas Ninja y otras series. Sígueme en todas las redes sociales para que disfrutes más contenido. Nos vemos la próxima. Chao.